Bueno, vamos a hablar justamente de la informalidad que afecta a nuestro país. El Perú es uno de los países más informales del mundo, no solamente en el ámbito laboral, sino también en el empresarial. Obviamente, esos trabajadores informales trabajan en empresas informales e incluso hay empresas formales que contratan de manera informal a trabajadores. ¿Cómo romper, lamentablemente, esa ya cultura de la informalidad en nuestro país? Estamos con Jaime Dupuy, él es gerente de estudios económicos de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, COMEX. Jaime, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gracias, Omar, gracias por la invitación. En Economía para Todos. Y en principio, ¿cómo hacer? Porque es un reto sumamente complejo. Yo recuerdo ya los últimos 3, 4 gobiernos han abordado el tema de la informalidad, sobre todo el de la informalidad laboral, pero lejos de descender, lo que hemos visto en los últimos años es que esta ha crecido. Y también me parece que ha crecido la informalidad en la micro y pequeña empresa, donde se concentra justamente la contratación de trabajadores informales. Sí, no, sin duda es preocupante, ¿no? Porque es una tendencia que vemos de hace muchos años atrás, los niveles altos de informalidad y, digamos, la forma en que se puede o en que se tiene que ver la solución a este problema es multidimensional, ¿no? Porque todas las medidas que se han tratado de hacer como que muy focalizadas, muy de parche en esos tiempos, como que no ha logrado conseguir los resultados esperados y los niveles siguen y hasta incrementándose. Y definitivamente es preocupante porque estás hablando de un porcentaje mayoritariamente grande que arrastra una serie de actividades. Y eso es justamente lo que hicimos ahora en una conferencia de prensa que hemos tenido en COMEX Perú, justamente como consecuencia de la próxima edición de la Cumbre PYME de la PEC que realizamos cada año. Lo que hemos hecho es un mapeo de la foto del momento, de cómo está la situación, en donde sí, pues efectivamente tienes un casi 96% de pequeña y mediana empresa a nivel general en el país, de los cuales hay un 83.3% de informalidad, que definitivamente es preocupante. Justo, Jaime, te invito a que nos ayudes a interpretar algunos cuadros que justamente ustedes han presentado en esta conferencia de prensa, sumamente interesantes, ¿no? Y sumamente didácticos. Ahí está un cuadro resumen donde efectivamente lo que señalas, ¿no? Existen en el país 5.9 millones de micro y pequeños negocios. De estos, como tú bien mencionas, 83.3 es informal, o sea, estamos hablando de 8 de cada 10 al menos, y 71.3% emplea mano de obra familiar. Sí, mira, ahí justamente digamos, son información que lo que queremos hacer es dimensionar el problema, ¿no? La magnitud del problema. Estás hablando de 8.4 millones de trabajadores, estás hablando de un tercio de la población peruana, y de los cuales el 71.3% es mano de obra familiar, es decir, estás hablando de negocios muy pequeños, digamos, casi sin fines lucrativos, sino del día a día, de subsistencia, pequeños negocios, pequeños comercios. Tienes un 66% no remunerado porque no es gente que tengas empleada, sino simplemente es la familia que de repente se junta en una bodega o en otro tipo de comercios que no tienen pues una plusvalía, sino los ingresos del día a día son los que se utilizan para subsistir y por ahí de repente hay una cuota de inversión que pueden tener de ahorro, pero no es muy significativo. Y lamentablemente donde entiendo que la capacidad de crecimiento o de innovación es nula o muy pequeña. Sí, sin duda. Y eso, digamos, esto lo presentamos porque lo que es interesante es justamente utilizar esta data para ver cuáles son las mejores medidas de política pública que se pueden diseñar para enfrentar el problema. Entonces, por un lado tienes que la conformación más o menos de las pymes, tienes como un 50% de empresas relacionadas con servicios y posteriormente comercio, producción, pero 50% de servicios. Claro, si hablamos de servicios, estamos hablando de servicios profesionales, servicios prestados por las mismas personas, de repente, no sé, servicios de gasfitería, por ahí algo de contabilidad, no sé, pero negocios de baja productividad donde no hay mucha competitividad en los sectores, ¿no? Entonces, ¿por qué puede suceder esto? ¿Por qué hay tantos niveles de informalidad en este sector? Y es porque de repente no hay los incentivos adecuados para formalizarte. O sea, gente que de repente no ve que como consecuencia de una formalización van a tener algún rédito económico, algún beneficio plausible. Bueno, tomando en cuenta que son servicios, ¿no? Ser informal es mucho más barato, definitivamente. Y te lo digo por experiencia propia, tratar de formalizarse lamentablemente en este país ha bajado, pero implica todos los trámites que eso trae, e implica muchas veces corrupción. Y corrupción a veces micro, el pequeño nivel, ¿no? Con la licencia de la municipalidad, la autorización tal. Es decir, ¿para qué me voy a formalizar si me va a terminar costando mucho más? Sí, una serie de sobrecostos y la burocracia, ¿no? Que mata cualquier
intento de formalización que pueda haber. Pero por eso iba, y regreso un poco a lo de los incentivos, ¿no? Una medida inteligente, por ejemplo, en el caso de los servicios profesionales, si es que no tienen los incentivos para uno formalizarte, que vayan por el lado del consumidor. Y por ejemplo, esta medida de que el mismo consumidor sea el que pida comprobante, obligar al prestador a que se formalice como consecuencia para tener determinados beneficios tributarios, de repente son medidas inteligentes, ¿no? Habrá que ver de un tiempo a esta parte a ver cuál es el impacto que puede generar la medida, ¿no? Pero, digamos, es información que debe ser utilizada para encontrar formas creativas, ¿no? Claro, hay una cuestión cultural también, ¿no? Que definitivamente parte de uno. Si tú te quieres formalizar y estás consciente de que como consecuencia de la formalización vas a pagar tributos, lo que tú vas a esperar es que como consecuencia de ese pago de tributos vayas a recibir servicios públicos de calidad. Ustedes habían encontrado en este estudio que han hecho y que han presentado un dato muy interesante, ¿no? Digamos, lo que reditúa a la empresa el hecho de ser formal, ¿cuánto puede crecer, digamos, a partir de la formalización? Sí, lo que hicimos este año, pues, porque en realidad cada año como consecuencia de la Cumbre PYME hacemos un pantallazo, ¿no? Pero lo que hicimos este año como innovación, hemos querido crear un índice de capacidad formal. Ajá. Y esto como utilizando datos del ENAO, ¿no? La Encuesta Nacional de Hogares es una fuente sumamente rica de información que no está tan bien procesada, que se podría explotar mucho más. Y ahí lo que hemos hecho es sacar algunos componentes, por ejemplo, prácticas contables, cosas que se preguntan en la encuesta, ¿no? Usos de los locales que los negocios utilizan, formas de empleo, etcétera, y crear un índice que te mida más o menos en función de estas características qué tan capaz es la empresa de formalizarse. No es un índice de formalización, sino de capacidad formal. Potenciales empresas formales. En función de sus prácticas de negocio y de sus prácticas empresariales, ¿qué tan fácil puede ser para esas empresas formalizarse? ¿Y qué han encontrado? Y lo que hemos encontrado es algo muy interesante, que en aquellas zonas, por ejemplo, en donde habría mayor capacidad de formalización, coincide indubitablemente con aquellas que son más competitivas según el INCORE, por ejemplo, el índice de competitividad regional. Estamos hablando pues de toda la costa central y sur, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, por ahí Piura, y sale Madre de Dios. Habría que ver si es por industria forestal o qué elemento hay por ahí. Pero sin duda te das cuenta como una primera conclusión que aquellas zonas en donde de repente tienes industrias grandes, formales, te sirve como una locomotora para dar la posibilidad de que las empresas puedan formalizarse. Entonces estás hablando, no sé, pues agroexportación y minería, porque tienes Arequipa, también hay y Moquegua, ¿no? Que sin duda en esos dos casos vas a tener una influencia bastante grande de Cerro Verde, de Quellaveco. Y arriba Piura definitivamente será agroexportación. Y claro, las zonas en las cuales están más abajo del ranking, con las que se podrían considerar que tienen menos capacidad de formalizarte, estás hablando de toda la Sierra Central y Cajamarca, por ejemplo, casos específicos. Claro. Entonces, como que te da que pensar, ¿no? Que al final, aquellas zonas en donde de repente hay una actividad económica importante, eso puede jalar a que justamente puedas capacitar a pymes a que se formalicen. Ahora, Jaime, permíteme cambiar un poco de tema, pero que no está muy desvinculado a lo que estamos tratando y tiene que ver con el factor externo, ¿no? Con el ambiente, digamos, de incertidumbre que está viviendo el mundo a partir de esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, que cada día agarra, digamos, un color de hormiga. Veíamos una información de los cables que se emitía que el Banco Central de China le ha respondido muy fuerte a Donald Trump diciéndole que tenga cuidado y que controle sus caballos porque lo llevan camino al despeñadero, camino al barranco, y que estamos hablando ya de un caos, de un tema financiero, una crisis financiera. La cosa se ha puesto muy compleja. ¿Qué se nos viene ya, digamos, para Perú, para el comercio de Perú? Porque estamos hablando de nuestros dos principales socios comerciales. Sí, la carta de la política monetaria está un poco guardada, ¿no? Por parte de China. Sí. Pero no, definitivamente es una situación lamentable, ¿no? Porque en realidad al final termina siendo una confrontación un poco infantil que tiene unas repercusiones bastante graves para el mundo, ¿no? Y definitivamente para nosotros, que sí, como bien comentas, hasta el final dependemos tanto en materia de comercio exterior con estas dos potencias, ¿no? Nuestros principales socios comerciales. Y ya lo es, o sea, los resultados están ahí, ¿no? Las exportaciones, de hecho, se han reducido, más que todo las tradicionales, que en realidad son las que más peso tienen en la canasta exportadora. En las no tradicionales, por ahí tienes agricultura, que son las que siguen estando en positivo, pero a menor ritmo que antes. Sí. Entonces, definitivamente ya ha habido un impacto fuerte, y seguramente va a subsistir porque, por lo que vemos, el escenario no se viene bien, ¿no? Y no es solamente la confrontación entre Estados Unidos y China, sino
Estados Unidos con la Unión Europea. O sea, ya hay una política como gobierno de Estados Unidos actualmente de utilizar este tema comercial de una forma muy distinta a cómo se utilizaba anteriormente, ¿no? Estos conceptos cerrados de que superávit es bueno y déficit es malo, ¿no? O sea, cuando, digamos, está trastocando todos los fundamentos del comercio internacional, ¿no? Y han salido muchos premios Nobel justamente a hablar en contra de este tipo de política, ¿no? Pero ¿qué podemos esperar ya de aquí al corto plazo? Porque realmente ver el mediano y largo plazo en este contexto es sumamente complicado. Sí, ¿no? Mira, mal que bien, si se dan cuenta, en función de los resultados que vemos en la región, definitivamente el Perú es uno de los que mejor ha estado parados en el asunto, porque ahí siempre hay un orden macroeconómico que se viene trabajando bastante bien, ¿no? Pero ahí lo que vas a tener que hacer en función a cómo se viene el impacto del comercio exterior, vas a tener que impulsar internamente algunas medidas para tratar de mejorar un poco la economía, ¿no? Y eso tiene que estar de la mano con dar señales para promover mayor inversión pública, inversión privada, que son los que al final te pueden un poco neutralizar el entorno externo adverso, ¿no? Que vemos. Y para ello, yo creo que fue un buen punto el lanzamiento del Plan Nacional de Competitividad y el Plan Nacional de Infraestructura, que un poco está opacado por la coyuntura, ¿no? Pero yo creo que ahora para adelante el gobierno debería aferrarse a esas herramientas que tiene aprobadas para implementar ya las medidas puntuales y concretas que estos instrumentos establecen para empezar a mover la economía, ¿no? Ahora, ¿cuánto, y para terminar, Jaime, y qué bueno que lo mencionas, ¿no? El Plan Nacional de Competitividad que lanzó el gobierno, el presidente, el 28 de julio, digamos, pero me daba la impresión que era un plan más a mediano y largo que se tiene que hacer, sin duda se tiene que hacer, pero lo que necesitamos ahorita es respuestas en el corto plazo, ¿no? Sí, o sea, digamos, es un documento que tiene diferentes horizontes de tiempo, ¿no? Definitivamente hay medidas que pueden ser un poco más de corto plazo, pero claro, no vas a ver impactos, digamos, no es una varita mágica, ¿no? De un día para otro no vas a encontrar unos resultados tan fuertes, pero de repente son medidas que pueden parecer pocas, pero que pueda generar confianza y predictibilidad para que las personas vayan invirtiendo en proyectos y ver que tenga un horizonte de tiempo tranquilo, ¿no? Que es lo que necesitan los inversionistas. Es necesario en este momento un contexto de incertidumbre, no solamente en el plano internacional, sino también en el plano local, sumamente complejo. Jaime Dupuy, gerente de estudios económicos de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, COMEX, dándonos luces sobre varios temas. Nos vamos a una pausa, no se despeguen de Economía para Todos, porque venimos con mucho más sobre estos temas después de la pausa.